Hola, buen día. El día de hoy traemos una ponencia muy importante con el tema concepciones epistemológicas y enfoques educativos subyacentes. Esta ponencia lo dará la maestra Janet de Los Ángeles Vázquez Hernández, que actualmente estudia el doctorado en tecnología e innovación en la educación. Maestra Janet, la dejamos con los micrófonos. Muchas gracias, maestro. Enseguida haré mi presentación. Es un placer y un gusto estar con ustedes el día de hoy con esta ponencia que lleva el nombre de Concepciones epistemológicas y enfoques educativos subyacentes. Es muy importante conocer cómo estas concepciones epistemológicas y estos enfoques educativos nos han ayudado en gran medida como docentes para tener diversas teorías, diversas propuestas pedagógicas que en esta ponencia veremos y vemos cómo estas concepciones nos llevarán hasta llegar a una propuesta pedagógica. Vamos a iniciar con el concepto de qué es una concepción epistemológica. Esto es lo que el docente piensa acerca de cómo es el origen del conocimiento, la importancia que tiene el valor del momento de decidir cómo vamos a enseñar, qué es lo que vamos a utilizar para esta enseñanza, cuáles son los medios, cuáles son las estrategias, los recursos y cómo vamos a evaluar todo este aprendizaje. Esa es una concepción epistemológica desde el quehacer docente. También es importante definir el rol del docente, ya que es quien dirige el proceso de enseñanza-aprendizaje con la finalidad del logro de los aprendizajes. El docente debe ser quien facilita este aprendizaje dependiendo de su formación o información que obtenga. Asimismo, cuál va a ser la planificación de clase y también la evaluación que dará durante este proceso. Bajo esta concepción de lo que es el origen del conocimiento en cuestión de epistemología y cómo el docente ve y cree que se origina este conocimiento, hay diversas teorías que nos hablan que el origen de esto es debido a algunas experiencias, a tradiciones. Hay otros que nos dicen que es a través del razonamiento, de la intuición, de la parte sensible de los sentidos. Se aprende y se obtiene este conocimiento por medio de una comunicación, de un análisis, de una inducción, de deducción y de síntesis. Entonces, hay diversas teorías que nos dicen cómo se origina el conocimiento. Derivado a ello, al interés y a esta curiosidad que tenemos los seres humanos de poder comprender cómo se origina todo lo que nos rodea, surge que desde la antigüedad se ha tenido esta duda, ¿no? De cómo se origina el conocimiento. Y derivado de estas concepciones epistemológicas que ya existen, vienen estas corrientes que nos dicen, tienen una infinidad de clasificación del conocimiento, pero en esta ponencia nos enfocaremos a cuáles son las fuentes de este conocimiento, cómo es el origen. Tenemos dos corrientes, que es el empirismo y el racionalismo, que nos hablan sobre cómo se genera esto. Entonces, por su parte, Descartes, Leibniz, Spinoza, que nos sustentan perfectamente el racionalismo, que nos dice que es capaz eh, la razón de generar el conocimiento. Y esta corriente nos habla desde cómo este conocimiento se genera a través de las ideas innatas. Y por su otra parte, el empirismo, que es como
la contraposición del racionalismo es que esto se lleva a cabo o se origina el conocimiento a través de las experiencias, de la parte sensible, de todos los sentidos, y niega rotundamente la existencia de las ideas innatas como lo hace el racionalismo. Y podemos ver que aquí tenemos a John Locke, a George Berkeley y David Hume. Bajo estas corrientes epistemológicas que surgen, se van desenfocando y se va abriendo esta cadenita a lo que nos lleva a irnos como docentes a un enfoque educativo, que es la manera de concebir cómo nosotros vamos a enseñar. Es una forma de ser docente y también es una manera de tener claro nuestro objetivo y nuestro propósito para la enseñanza. Y derivado de, estamos viendo que surgen las concepciones de lo, a raíz de ello vienen los enfoques y posterior a toda esta gama de la manera de concebir cómo se enseña, nos surge las teorías de aprendizaje. Entonces vamos a mencionar tres que son de gran esencial a lo largo de todo este tiempo para comprender el origen del conocimiento, cómo se pretende llegar a estos aprendizajes bajo estas teorías, que es el conductismo, cognitivismo y constructivismo. Podemos ver que en el conductismo con Pablo D. Skinner nos habla sobre el cambio de esta conducta observable de un sujeto ante una situación particular. Podemos ver que ahí se tiene el condicionamiento operante y el condicionamiento clásico, o si bien en el cognitivismo vemos a Piaget, a Ausubel y a Vygotsky que nos habla que el aprendizaje surge a través de la práctica o la interacción, y podemos ahí ver un aporte significativo y de gran importancia que es Piaget, que nos habla de 4 etapas con edades, en las cuales nos va dando indicadores para nosotros conocer qué es lo que va adquiriendo en cierta etapa estos conocimientos, que es en la etapa sensoriomotora, etapa preoperatoria, etapa operaciones completas, operaciones formales. Y por su parte, el constructivismo también tiene aportes de Piaget con acomodación y asimilación, y también tiene a Vygotsky con esta parte de la interacción entre otros y la zona de desarrollo próximo, que nos habla que el constructivismo se genera a partir de la actividad intelectual del sujeto en el cual logra alcanzar su desarrollo cognitivo en relación a la interacción que logra establecer con su medio. Entonces podemos decir que de estos enfoques surgen estas 3 teorías que nos aportan grandes significados en esta concepción del aprendizaje. Posterior a ello, sabemos que la educación actualmente repercute en la forma en la que nosotros como docentes tenemos estos enfoques y damos nuestra enseñanza. Entonces, una educación que es sumamente importante mencionar y también aclarar las características es una educación postmoderna, que es considerada como el primer fruto originado por la sociedad tecnológica. Y voy a recalcar firmemente como lo hace Toffler, y él nos contrapone o nos asigna diversas características que considera que debe tener esta educación a futuro en una sociedad tecnológica. Él nos habla de aspectos importantes como la interactividad, que una educación a futuro debe de ser a través de esta tecnología interactiva, tener los medios necesarios para crear esta educación a través de las tecnologías digitales e interacción con nosotros. También otra característica importante en esta educación postmoderna es la movilidad, que nos ayuda a desarrollar esta educación en cualquier ambiente. Nos ofrece estas alternativas de poder estar solamente en un lugar y trasladar este conocimiento a otras personas que se encuentren fuera del rango en el que yo me encuentro. Entonces, esa es la flexibilidad que tiene esta educación tecnológica. También tiene una característica importante que es la convertibilidad. Esta transmisión y procesamiento de información a través de diversos medios, diversas redes, no solo obtenerlo, esa sociedad del conocimiento y de la información que se formula a esta educación virtual tiene como este principal fin la transmisión de conocimientos
pero no solo de poder transmitirlo, sino también generarlo por medio de los diferentes medios y redes que acontece en todo este ambiente. Entonces podemos decir que estamos en esta sociedad tecnológica y que en esta educación que se habla de una manera posmoderna, se viene asentado en dos elementos sumamente importantes y que estaremos hablando, que es de la tecnología y la innovación. Porque a raíz de cómo va avanzando el tiempo, vamos obteniendo más mecanismos, más recursos, más materiales en los cuales podemos tener esta educación y lo tenemos y nos ayudará todos estos avances tecnológicos y toda esta innovación que va surgiendo día con día. Y es así que a través de esta educación que se ha planteado desde hace mucho tiempo que llega a ser de futuro, nos trasladamos a una educación en tiempos de pandemia. Bien que ya todos conocemos que a raíz de esto se tuvieron que generar nuevos retos en la enseñanza como docente, tener esta innovación y esta creatividad de poder sobresalir en esos tiempos y ver las maneras como docente, qué es lo que voy a hacer para que lleguen estos conocimientos a mis alumnos. ¿Cuáles son las formas? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cómo yo voy a lograr que a pesar de lo que está sucediendo, porque lo que pedía esta educación en tiempos de pandemia es esto de distanciamiento social? Entonces nos ejercen este nuevo reto y nosotros tenemos que ir viendo, o vimos y lo estamos haciendo, cómo generar estos espacios para que se llegue al objetivo que es. Entonces se pensó en una educación a distancia, una educación lejos, una educación virtual que se requiere de recursos tecnológicos, de toda la parte de tecnología virtual, teléfonos, computadoras, llamadas, o sea, todo lo que tengamos a nuestra mano y de manera en línea, en el cual tener esta flexibilidad de horarios o también de ponernos de acuerdo en conjunto con alumnos, padres de familia, para que se lleve a cabo esta educación en tiempos de pandemia. Entonces podemos definir que a raíz de eso ha surgido diversas modalidades en las cuales con anterioridad ya se han manejado, pero que se han vuelto de manera muy recurrente por la situación que estamos pasando, como tal es la modalidad híbrida, que ya se ha sentado desde los 90, pero que actualmente tiene un gran auge por toda esta situación que estamos viviendo, refiriéndose a un programa educativo formal en el cual el estudiante realiza parte de su aprendizaje de forma a distancia y la otra parte lo lleva en un espacio físico distinto al de casa, y siempre y cuando tenga esta supervisión del docente y la interacción entre los estudiantes y los alumnos se lleva a cabo mediante ambientes virtuales. Entonces, estamos diciendo que esta modalidad híbrida ha ayudado en gran medida para tener estos enfoques educativos que se pretenden bajo la nueva normalidad y también bajo los nuevos retos que nos impone esta educación tecnológica. Como dijimos al principio, todas estas concepciones desde que iniciamos, que dijimos que es una concepción, nos orienta a que esta forma de origen del conocimiento nos lleva a una corriente, a un enfoque educativo, y este enfoque educativo de cómo vamos a enseñar nos ha llevado a las diversas teorías con diferentes autores. Entonces, ya que tenemos ya todo lo sustentado, todo en cuál nos vamos a basar, surgen diversas propuestas pedagógicas en las cuales vamos a generar nosotros como docentes diversas formas de organización y formas de enseñanza. Entonces, hoy quiero hablar de una propuesta pedagógica desde esta parte inclusiva porque se requiere que todo el mundo, todo el alumno participe y no se deje a nadie fuera de este cúmulo de aprendizajes. Vamos a hablar sobre el aprendizaje invertido, en el cual el principal es que la mayor parte del tiempo que se establece ahorita en esta situación de modalidad, ya sea en línea o a distancia, sea invertido de la mejor manera. Este aprendizaje invertido tiene tres momentos.
antes de la clase, durante la clase y después de la clase. Antes de la clase, se prevé que los estudiantes revisen materiales y se preparen para que tengan una participación en clase. No se pretende llenar al estudiante de videos, de imágenes, de formatos antes de la clase, sino que buscar los materiales adecuados para cada uno y tener ese interés y motivación por querer participar en clase. Entonces se le da antes de qué es lo que se va a tratar para que tenga esa motivación y el tiempo que se tenga en esta aplicación de clase sea fructífero y ya el alumno tenga un aprendizaje activo. ¿Qué es lo que se hace en el aprendizaje invertido durante la clase? Bueno, los estudiantes van a participar en actividades de aplicación del contenido mientras reciben una retroalimentación por parte del docente. Entonces, ya que tengan esta preparación antes de, se lleva a cabo y se hace una aplicación y mientras aplican esta propuesta se va dando retroalimentación. Después de la clase, que es el tercer momento, los estudiantes evalúan su comprensión y profundizan en su aprendizaje. Esos son los tres momentos en los que se lleva a cabo el aprendizaje invertido. Pero como toda propuesta está enfocada y tiene también su sustento, esta propuesta pedagógica inclusiva que se ha venido trabajando desde hace tiempo tiene un sustento en la nueva actualización de la taxonomía digital de Bloom. Nos dice que los objetivos educativos de crear, evaluar, analizar y aplicar se utilizan durante la clase y los objetivos educativos de comprender y recordar se utilizan posterior a la clase en comprensión y evaluación del aprendizaje. ¿Qué es lo que tiene un aprendizaje invertido al aprendizaje tradicional? En cuestión del tiempo, si como docente voy a preparar una clase en 40 minutos, en un aprendizaje invertido se tiene 10 para valorar el aprendizaje y 30 minutos para su aplicación, a lo que anteriormente se tenía en un aprendizaje tradicional que se utiliza tiempo para un conocimiento, para conocer esta parte de ideas nuevas del alumno, luego hace su aplicación y luego su evaluación. Entonces, el tiempo invertido en un trabajo de forma tradicional es poco hacia su aplicación. Entonces, el aprendizaje invertido procura que la aplicación del aprendizaje tenga una valorización y sea más fructífero. En esta propuesta pedagógica inclusiva en lo que es el aprendizaje invertido, debe de contener muchos fines, muchos contenidos, pero como es un aprendizaje interactivo, debe de contar con un fin de aprendizaje, con diversos contenidos debido a los planes y programas de estudio, debe de contener recursos, algunas técnicas y estrategias de aprendizaje, debe de contener actividades y también debe de tener una evaluación para ver qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué es lo que podemos mejorar. Ese es el fin de esta propuesta interactiva que se realiza por medio del aprendizaje invertido. Entonces, es así como vamos viendo que a raíz de todo lo que nosotros como docentes conocemos, cuál es nuestra formación, cuál es nuestra concepción de aprendizaje, cómo nosotros hacemos este trabajo cognitivo de saber, para nosotros, ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo se origina? ¿Bajo qué concepción voy a retomar mi enseñanza? ¿Qué enfoque educativo le estoy dando a mi práctica? ¿Qué teorías estoy llevando para tener una buena práctica? ¿Y qué propuestas pedagógicas estoy utilizando para tener una mejora de los aprendizajes de mis alumnos, siempre y cuando tomando en cuenta a todos, sin distinción alguna, tomando en cuenta sus necesidades, sus intereses, sus necesidades? Entonces, es muy importante tener en claro la concepción, los enfoques y todo lo que estamos retomando para una mejora de la práctica. Deseo que hayan visto este video, les haya gustado.
hayan requerido de estos aportes, de estos conocimientos para una mejora de nuestra práctica, y asimismo si existe alguna duda, algún comentario, puedan anexarlo en los comentarios en este video de YouTube, en este canal, y así podamos interactuar de una manera más activa y poder retroalimentarnos mutuamente sobre nuestra práctica pedagógica actual. Entonces, sería todo por mi parte y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Le agradecemos más que nada por la ponencia y los temas acerca de las concepciones epistemológicas y los enfoques educativos, ya que esto va a mejorar nuestra práctica, ¿verdad? Y de esta forma vamos a entender mejor los roles que debe tener un docente. Le agradecemos bastante, maestra Janet, pero antes de despedirnos surgen dos preguntas muy importantes que espero y nos pueda contestar. La primera es, ¿qué elementos fundamentales considera en una educación en la posmodernidad? Sí, claro, maestro. Los elementos fundamentales que hay en una educación a futuro, en una educación tecnológica, es la tecnología y la innovación. Creo que esos son los elementos fundamentales que se ven a futuro en esta educación postmoderna y que son esenciales para tener en cuenta las diversas características de interactividad, de convertibilidad y todo lo que se ha mencionado con anterioridad. Creo que es fundamental estos elementos claves para una educación a futuro. Muchas gracias, maestra Janet. De hecho, creo que coincido con su respuesta, ¿verdad? Más en los tiempos que hoy nos encontramos, como el manejo de las tecnologías, ¿verdad? Como un ser docente y cómo estas las debemos de implementar de una forma correcta hacia nuestros alumnos y de esta forma favorecer los aprendizajes. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué teorías de aprendizaje considera que se debe de aplicar en el aula? ¿Cuáles considera usted, maestra? Considero que como docentes debemos de conocer primero todas las concepciones, todos los enfoques, todas las corrientes, todas las teorías, para poder tener un punto crítico sobre cuáles son los aportes que nos brinda cada teoría, qué podemos atribuirnos de ellas y no ser más flexibles, no solo eh, inclinarnos hacia una sola o hacia dos. Yo creo que es importante conocerlas todas y retomar lo que nosotros consideremos para nuestra práctica docente. Muchas gracias, maestra Janet. De igual forma, estoy de acuerdo con usted. Mientras seamos docentes flexibles, creo que esto va a beneficiar mucho a nuestros alumnos, ¿verdad? Y buscar también los mejores roles que debemos de implementar como docentes. Maestra Janet, le agradecemos por estos temas tan importantes. Le agradecemos sin antes decir que pues sigan a la maestra Janet en su página de YouTube, para que ahí pongan comentarios, sugerencias, consejos o algo que también pueda servir para una mejor participación, ¿verdad? Se lo agradecemos, maestra Janet. Muchas gracias, nos vemos.